prepárate para adentrarte en un mundo de misterio, porque hoy nos sumergimos en la mansión Winchester. La mansión Winchester, sí, un lugar donde la arquitectura se encuentra con lo inexplicable, es como entrar en un laberinto de secretos. Exacto, hablamos de 160 habitaciones, 10,000 ventanas y una construcción que no se detuvo durante casi 40 años hasta que Sarah Winchester, la heredera de la fortuna de los rifles Winchester, falleció en 1922. ¿Qué la impulsó a construir sin cesar? ¿Era realmente para apaciguar a los espíritus, como dicen las leyendas, o había algo más? Las historias que rodean a Sarah Winchester y su mansión son fascinantes. Se dice que consultaba todas las noches con mediums en la habitación de los espíritus buscando guía para la construcción. Vaya. Y fíjate, las rarezas arquitectónicas, es de escaleras que no llevan a ninguna parte puertas que se abren a paredes de ladrillo. Increíble. Como si estuviera creando un rompecabezas, no un hogar. Es cierto, la construcción es desconcertante, pero si realmente estaba atormentada por los espíritus de aquellos que murieron por los rifles Winchester, ¿por qué no intentar apaciguarlos en lugar de atraparlos? Podría haber algo más en juego. Es una pregunta interesante. Recordemos que hablamos de finales del siglo XIX, una época en la que el espiritismo se entrelazaba con diversas creencias y prácticas. Algunos espiritistas creían que los espíritus podían ser tanto benevolentes como malévolos. Entonces, podría ser que Sarah intentaba protegerse de la energía negativa de ciertos espíritus, mientras proporcionaba un espacio para aquellos que podrían ser más amigables. Exacto, es como si estuviera creando un ecosistema espiritual multidimensional dentro de la mansión, un lugar donde pudiera coexistir con los espíritus tanto buenos como malos. Eso añade una nueva capa a la historia. No se trata solo de miedo o apaciguamiento. No. Se trata de encontrar una forma de vivir en equilibrio con el mundo invisible. Precisamente, y eso es lo que hace que Sarah Winchester sea una figura tan fascinante. Era una mujer de su tiempo, influenciada por las creencias y ansiedades predominantes, pero también parece haber tenido su propia comprensión única del mundo espiritual. Hablando del mundo espiritual, no podemos ignorar el contexto histórico. La época victoriana estaba obsesionada con la muerte y el más allá. Podría ser que la mansión refleje esas ansiedades. Absolutamente, el auge del espiritismo a finales del siglo XIX nos dice mucho sobre las creencias de la época. Sí. Las sesiones de espiritismo estaban de moda, la gente buscaba conectar con sus seres queridos fallecidos. Entonces, que Sarah consultara con mediums para guiar el diseño de la mansión no habría sido tan descabellado como podría parecernos hoy. No. Encaja con las creencias de la época. Exacto, y algunos investigadores sugieren que la arquitectura laberíntica de la mansión podría haber sido una forma de lidiar con la muerte. Un intento de controlar lo incontrolable, incluso de confundir a los espíritus malignos. Es una idea intrigante. Pero, ¿tenemos alguna prueba real de que Sarah creía en estos conceptos? ¿O estamos proyectando nuestras propias interpretaciones sobre ella? Ahí está el misterio. Sarah no dejó diarios ni relatos personales que expliquen sus motivaciones. No tenemos conocimiento de primera mano de lo que pasaba por su mente. Es como si la mansión Winchester fuera un reflejo físico de la psique de Sarah caótica, laberíntica, llena de secretos y callejones sin salida. Y precisamente esa falta de respuestas es lo que la hace tan atractiva. Cada visitante, cada investigador puede proyectar sus propias teorías e interpretaciones sobre la mansión. Pero algunas experiencias dentro de la mansión son difíciles de ignorar. En 2018, un equipo de investigación paranormal grabó luces inexplicables moviéndose por la casa e incluso sonidos como susurros. Es cierto, hay numerosos relatos de actividad paranormal en la mansión, visitantes que han sentido presencias corrientes de aire frío repentinas, incluso avistamientos fugaces de sombras. Eso suena realmente escalofriante, pero Ya. ¿cómo podemos estar seguros de que no se trata simplemente del poder de la sugestión? Claro. Un lugar con tanta historia y misterio puede influir en nuestra percepción. Tienes razón, la mente humana puede ser muy poderosa, especialmente en un entorno como la mansión Winchester. Sí. Pero incluso los escépticos se han visto sorprendidos por experiencias inexplicables. ¿Hay algún ejemplo concreto? Richard Stepp, un reconocido investigador paranormal, describió en su libro la sensación de ser tocado por alguien mientras se encontrara completamente solo en la mansión. Es difícil descartar una experiencia así como simple sugestión. Podría ser que algunos espíritus sean más persistentes, que busquen hacerse notar. Es una posibilidad, y esa es otra de las preguntas que rodean a la mansión Winchester. ¿Son todos los espíritus iguales? ¿Tienen diferentes motivos, diferentes formas de manifestarse? Si Sarah realmente estaba intentando crear un espacio para coexistir con los espíritus, tal vez la arquitectura de la mansión no era para atraparlos, sino para guiarlos, para ofrecerles diferentes caminos. Es una teoría fascinante la mansión Winchester, como un mapa espiritual con habitaciones diseñadas para diferentes tipos de entidades con diferentes propósitos. Y si seguimos esa línea de pensamiento, ¿podrían las escaleras que no llevan a ninguna parte y las puertas que dan a paredes de ladrillo
ser una forma de confundir a los espíritus malignos de proteger a Sarah. Es una posibilidad y eso nos lleva a otra capa de misterio. ¿Qué tipo de espíritus intentaba Sarah mantener a raya? ¿Y por qué? Las preguntas se multiplican con cada paso que damos en este laberinto arquitectónico y espiritual. Y eso es lo que hace que la mansión Winchester sea tan fascinante, un enigma tangible, un lugar donde la historia, la arquitectura y lo paranormal se entrelazan para crear una experiencia única. Si Sarah Winchester realmente diseñó la mansión como un mapa espiritual, ¿qué nos dice la arquitectura sobre sus creencias? Buena pregunta. Fíjate en la cantidad de elementos repetidos. Escaleras que suben y bajan sin un destino claro, puertas que se abren a paredes o a otras habitaciones idénticas, podríamos interpretarlo como un intento de confundir a los espíritus, pero también como una forma de representar la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Es como si la arquitectura misma reflejara la idea de que la muerte no es un final, sino una transición. Exacto. Y si consideramos la obsesión victoriana con la muerte y el más allá la mansión Winchester, podría verse como una especie de mausoleo laberíntico, un espacio donde lo material y lo espiritual se entrelazan. Hablando de lo espiritual, mencionaste que algunos espiritistas creían que los espíritus podían ser benevolentes o malévolos si Sarah intentaba coexistir con ellos. ¿Qué tipo de espíritus buscaba atraer? Esa es una de las grandes incógnitas. No sabemos a quiénes se dirigía Sarah en sus sesiones de espiritismo ni qué tipo de entidades intentaba apaciguar. Podría haber estado buscando la guía de sus seres queridos fallecidos como su marido e hija. Es posible la muerte de su hija fue un golpe devastador para Sarah. Y la construcción de la mansión comenzó poco después. Podremos interpretar la mansión como un monumento a su dolor, un intento de mantener viva la memoria de su familia. O tal vez buscaba algo más que consuelo. Quizá creía que los espíritus podían ayudarla a comprender los misterios de la vida y la muerte. Es una posibilidad fascinante. Recordemos que el espiritismo no se limitaba a contactar con los muertos, sino que también buscaba conocimiento y guía espiritual. En ese sentido, la mansión podría verse como un laboratorio espiritual, un espacio para experimentar con diferentes formas de conectar con el más allá. Y las rarezas arquitectónicas podrían interpretarse como herramientas para facilitar esta conexión. Por ejemplo, las escaleras que no llevan a ninguna parte podrían simbolizar la búsqueda de lo trascendente, la aspiración a un plano superior de existencia. Es una interpretación muy poética, pero también hay que considerar la posibilidad de que Sarah simplemente disfrutaba de la construcción, de la posibilidad de crear un espacio único que reflejara su visión del mundo. Claro, no podemos descartar la idea de que Sarah tuviera una personalidad excéntrica con una fascinación por lo inusual y misterioso. De hecho, algunos historiadores creen que sufría una forma de trastorno obsesivo-compulsivo que la impulsaba a construir sin cesar. Esa teoría explicaría la falta de un plano coherente en la mansión, la sensación de que la construcción se iba improvisando sobre la marcha. Exacto, pero incluso si Sarah tenía sus propias motivaciones personales, no podemos negar la influencia del contexto histórico y cultural en el que vivió. La época victoriana estaba obsesionada con la muerte y la mansión Winchester se convirtió en un símbolo de esa fascinación. Volviendo a la idea de la mansión como mapa espiritual, ¿qué nos dice la distribución de las habitaciones sobre las creencias de Sarah? Es interesante observar cómo algunas habitaciones están diseñadas con una intención específica. Por ejemplo, la habitación de las séances tiene una acústica peculiar que amplificaba los sonidos, quizás para facilitar la comunicación con los espíritus. Y luego está la habitación azul, que se dice que Sarah utilizaba para meditar y conectar con el mundo espiritual. Exacto, la elección del color azul no es casualidad en muchas culturas. El azul se asocia con la tranquilidad, la espiritualidad e incluso la protección contra las fuerzas negativas. Entonces, la mansión Winchester no es solo un conjunto de habitaciones y pasillos, sino un espacio cargado de simbolismo donde cada elemento podría tener un significado oculto. Precisamente. Y esa es una de las razones por las que la mansión Winchester sigue fascinando a la gente. Es un lugar que invita a la interpretación, a la búsqueda de pistas que nos ayuden a comprender la mente de Sarah Winchester y su relación con el mundo espiritual. Es un puzzle que cada visitante puede intentar resolver a su manera. Exacto. Y la falta de respuestas definitivas no hace más que aumentar el misterio. Claro, porque al final la verdad sobre la mansión Winchester puede que resida no en las explicaciones, sino en la experiencia personal de cada uno. En la sensación de asombro, de inquietud, de misterio que te invade al recorrer sus pasillos, al imaginar las historias que se esconden detrás de cada puerta, de cada ventana. Es como si la mansión misma te invitara a cuestionar tus propias creencias, a adentrarte en lo desconocido y a explorar los límites entre la realidad y la fantasía. Después de explorar la historia, la arquitectura y el contexto espiritual de la mansión Winchester, una pregunta persiste: ¿cuál es el verdadero legado de este lugar? Creo que el legado de la mansión Winchester reside en su capacidad de desafiar
nuestra percepción de lo normal, de recordarnos que existen misterios que quizás nunca podamos resolver por completo. Es cierto, la mención nos invita a aceptar ambigüedad, a abrazar la idea de que no siempre hay una respuesta clara y concisa. Y no solo eso, también nos enseña la importancia de la interpretación individual, de cómo cada persona puede encontrar su propio significado en un lugar tan cargado de simbolismo. Hablando de simbolismo, y me ha llamado la atención cómo algunos interpretan la mansión Winchester como una metáfora de la búsqueda de sentido en la vida, un viaje sin un destino final, definido lleno de giros inesperados y callejones sin salida. Es una interpretación muy interesante. La construcción incesante, las habitaciones sin propósito aparente, podrían reflejar la forma en que a veces nos aferramos a proyectos, a ideas sin saber realmente a dónde nos llevan. Y al igual que la mansión Winchester, la vida misma puede ser un laberinto lleno de belleza, misterio y momentos de frustración. Exacto. Y en ese laberinto, la clave no es encontrar la salida, sino disfrutar del recorrido, de aprender de cada experiencia, de cada encuentro. Y tal vez en ese proceso, encontrar nuestra propia forma de coexistir con lo desconocido, con las preguntas que no tienen respuesta, con los misterios que nos acompañan a lo largo de la vida. Al final, la mansión Winchester nos recuerda que la búsqueda de respuestas es tan importante como las respuestas mismas. Y que en la incertidumbre, en la ambigüedad, también puede residir la belleza. Así es, la mansión Winchester no es solo un lugar físico, sino un estado mental, una invitación a explorar lo desconocido, a cuestionar nuestras propias certezas y abrazar el misterio que nos rodea. Y quién sabe, tal vez en ese proceso de exploración descubramos algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con el mundo y con lo que hay más allá. Esa es la magia de la mansión Winchester, un lugar que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a adentrarnos en el laberinto de la mente humana y a encontrar nuestro propio camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en la mansión Winchester, un lugar que sin duda seguirá inspirando asombro, curiosidad y un sinfín de interpretaciones. Hasta la próxima, que el misterio